Por favor, pónganse de pie y vamos a abrir nuestra Biblia en la carta a la iglesia en Tesalónica. Es nuestro penúltimo mensaje. El próximo domingo vamos a tener nuestro servicio navideño y también va a ser la primera parte porque tenemos una segunda parte dentro de 8 días, el siguiente miércoles, así que no te lo puedes perder. Y vamos a terminar la carta el último sábado y domingo del mes. Vamos a terminar con la bendición que Pablo da a la iglesia en Tesalónica. Así que, bien, el día de hoy vamos a leer vamos a estar estudiando, o voy a predicar el versículo 16 hasta el versículo 22. Así que vamos a leerlo bien fuerte, por favor, iglesia. Dice así la palabra del Señor en la carta de Primera de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 16 al 22. Lo leemos bien fuerte todos. Estén siempre gozosos, oren sin cesar, den gracias en todo, porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. No apaguen el espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno, absténganse de toda forma de mal. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por lo que el día de hoy, Señor, nos has de hablar. Amamos, Señor, lo que nos has dado a través de esta carta. Y mi Rey, el día de hoy queremos rogarte una vez más que tu palabra, Señor, pueda llegar a nuestros corazones. Que tu palabra, Señor, pueda hablarnos el día de hoy y sea como esa espada, Señor, que penetra lo más profundo de nuestro ser. Y Señor, que podamos entender cuál es tu perfecta voluntad para nosotros. Cúbreme, Señor, y guárdame detrás de tu cruz para poder exponer únicamente lo que tú quieres que se exponga desde este púlpito. Para gloria y honra de tu nombre, Señor, y el bienestar de tu iglesia lo pedimos. Amén y amén. Por favor, toma tu lugar, familia. Bien. Vamos a hacerlo en 2 puntos y vamos a tratar 2 puntos. El primero es en gozo, orando y agradecido. Y en el segundo punto vamos a ver, no lo apagues y examínalo todo. En el primer punto vamos a estar hablando acerca de cómo se ve la vida de una iglesia o un discípulo de Cristo. Esencialmente son 3 cosas que dice Pablo y que exhorta Pablo a hacer a esta iglesia en Tesalónica. Número 1, le dice que tiene que estar siempre gozoso, tiene que estar orando y tiene que ser agradecido. En segundo lugar, vamos a ver, no lo apagues, hablando específicamente del Espíritu. Y después también dice, no deseches las profecías, pero examínalo todo. Y esto es algo bien interesante porque como iglesia somos llamados a examinar esto, pero también vamos a tener cuidado de no convertirnos en fariseos. Porque a veces nosotros llegamos a no nada más examinar, sino a criticar y juzgar cosas que incluso ni siquiera nos competen. Y vemos primeramente los errores de las demás personas en vez de ver las propias. Y lo vamos a ver acá con los fariseos. Así que vamos a arrancar. Recordamos que Pablo ya está terminando esta carta. Y acaba de hacer una gran exhortación respecto a aquellos que son indisciplinados. También acaba de hacer una exhortación para poder levantar a aquellos que están desalentados y también a los débiles. Ahora Pablo dejará algunas instrucciones, o mejor dicho, mostrará cómo se ve o cómo vive un discípulo de Cristo. No olvidemos lo que estaba pasando en Tesalónica, porque recuerda, ese es el contexto. Debemos de dejarnos y quedarnos con el contexto. ¿Qué era lo que estaba pasando en la iglesia en Tesalónica? Bien, persecución. Era una iglesia muy joven, tenía muy poquito de haber sido formada. Había dudas, había preguntas, había una mala teología incluso de la segunda venida de Cristo, de manera que Pablo tiene que venir y tiene que escribirles y decirles qué onda con esta parte de la escatología, de los tiempos futuros. Y también había ciertas acusaciones que había contra Pablo, que ya resolvió y ya lo vimos. Ahora veamos cómo se ve una iglesia o un seguidor de Cristo y cómo se ve un seguidor de Cristo que tiene a Jesús en el centro de su vida y cómo se ve una iglesia que tiene a Cristo como el centro en todas sus actividades. El punto número 1 es en gozo, orando y agradecido. Hace 8 días Dios nos permitió ver las características de los pastores que están ministrando o que estaban ministrando a esta iglesia. Esencialmente, nosotros dijimos que estos pastores trabajan arduamente, reflejan y apuntan hacia nuestro Señor Jesucristo y también nos enseñan. También estuvimos viendo hace 8 días cómo es que nosotros como iglesia somos llamados a tener en alta estima a estos pastores. Ahora, Pablo va a hablar de manera general
y va a poder responder una pregunta que tal vez tú y yo pudiéramos hacer. ¿Cómo vive o cómo se ve un seguidor de Cristo? Bien, Pablo dice, número 1, en gozo. Alguien que vive en Cristo, alguien que tiene a Jesús como el centro en su vida, vive y puede reflejar ese gozo. Ahora, debemos de hacer una diferencia bien grande porque el gozo y la alegría no es exactamente lo mismo. Hay algunas diferencias muy particulares y quiero ponerlas aquí, estas dos que encontré. La primera de ellas nos dice que la alegría es una emoción inmediata y además es externa, mientras que el gozo es una sensación profunda y es duradera. La alegría está ligada a estímulos agradables. Si me fue bien en el día, si me dieron un aumento, si pasó esto, si hicieron lo que yo pedía y demás. Mientras que el gozo encuentra la satisfacción más allá de circunstancias inmediatas. No importa lo que esté pasando a mi alrededor, yo puedo tener gozo y puedo tener esta sensación que va más allá de lo que está pasando a mi alrededor. Un comentarista dice esto: la alegría es una emoción momentánea y efusiva. Y creo que todos hemos experimentado eso. Cuando nos va bien, explotamos y decimos, wow, increíble. Pero el gozo tiene un carácter más profundo. Y me gusta cómo lo dice este autor, porque dice que este gozo o este carácter profundo está sostenido y conectado con un sentido de plenitud y propósito. El gozo es duradero, la alegría se nos puede ir en cualquier momento, porque así como la alegría está ligada a estímulos agradables, la alegría se va cuando vienen estímulos desagradables. El gozo no, el gozo permanece. Ahora, la pregunta que yo me hacía cuando estaba estudiando esto es, ¿cómo se puede tener gozo aun cuando todo está mal y no van bien las cosas? ¿Por qué Pablo le pide a esta iglesia que tenga gozo cuando esta iglesia está siendo perseguida, está siendo desechada, se están levantando algunos falsos profetas y demás? ¿Cómo es que Pablo le dice esto a la iglesia? Muy bien, de hecho es un tema que recurrentemente da Pablo en sus cartas. Incluso Pablo, no nada más Pablo, sino también el hermano de Jesús Santiago y también el apóstol Pedro en sus cartas van a ligar el gozo con el sufrimiento. Van a ligar este gozo con el sufrimiento, porque realmente yo pienso y creo firmemente que en el sufrimiento es cuando realmente podemos medir el gozo que tú y yo tenemos. Mira lo que dice Santiago, capítulo 1, versículo 2 al 4. Tengan por sumo, ¿qué? Hermanos míos, cuando esté todo bien en sus casas y estén bien con sus esposas y esposos. No, cuando se llenen diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce paciencia y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. No nada más Pablo habla del gozo en medio de circunstancias adversas, sino también el medio hermano de Jesús. Pero también Pedro hace referencia a esto. Primera de Pedro dice esto: en lo cual ustedes ¿qué? Regocijan ¿cuánto? Grandemente, aunque ahora por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. En el Nuevo Testamento nosotros podemos ver que el gozo se vincula con estos problemas o dificultades en la vida. Y repito una vez más, porque creo que nuestro gozo realmente puede ser medido cuando las cosas no están bien alrededor. Porque de otro modo, si nuestro gozo se va cuando viene algo malo a nuestra vida, entonces simplemente nosotros tuvimos alegría, pero no es un gozo. Pero pastor, no nos ha contestado la pregunta: ¿cómo puedo tener gozo cuando está mal o no van bien las cosas? ¿Me ayudas a leerlo, por favor? 1, 2, 3. El gozo del discípulo de Cristo no está cimentado en las circunstancias, sino en Dios. Las circunstancias, pero Dios no. Y es que nuestro gozo no está fundamentado solamente en las circunstancias y en lo que pasa y en lo que nos sale bien. Nuestro gozo está fundamentado en Dios. ¿Sabes por qué? Porque las circunstancias cambian. El día de hoy tú tienes un nuevo trabajo y el día de mañana te pueden correr. El día de hoy te acaban de subir el sueldo, mañana te lo pueden bajar. El día de hoy puedes conocer una persona y mañana ya no estar. Las circunstancias en el mundo cambian, pero hay alguien que es inamovible y que nunca va a cambiar y que no hay sombra de variación en él, y es Dios. Cuando nuestra mirada y gozo dependen de cosas terrenales, es natural nuestra frustración y nuestro desánimo. Esa es la verdad. Cuando tu gozo está puesto en una persona y la persona te falla, entonces eso se va.
¿Por qué nos frustramos o nos desanimamos? Porque nuestra mirada está en cosas que van a fallar, cosas que te van a faltar y gente imperfecta que te va a lastimar. Repito una vez más, ¿por qué nos podemos frustrar o desanimar? Porque muchas veces nuestra mirada está puesta en cosas que van a fallar, cosas que nos van a faltar y gente imperfecta que te va a lastimar. Pero sabes, cuando tu mirada está puesta en Dios, entonces será mucho más fácil. No digo fácil totalmente, sino va a ser mucho más fácil porque sabes que este mundo no lo es todo y todo en este mundo podrá fallar, pero Dios no falla, Dios no se mueve. Amén. Dios no falla. Ahora, también Pablo saca eso y me encanta porque el gozo también es una buena medicina. Ahorita muchos han experimentado esta parte de podernos enfermar, vamos por una pastillita y demás. Bien, el gozo es una muy buena pastillita que tú y yo podemos tomar, es una muy buena medicina, pero no lo digo yo. Proverbios 17:22 lo dice así, ¿me ayudas a leerlo por favor? 1, 2, 3. El corazón alegre, pero el espíritu quebrantado seca los huesos. Proverbio 15:13 también lo dice. El corazón gozoso, ¿qué hace? Pero la tristeza del corazón, ¿quieres lucir mejor? Mantente agradecido y experimentarás gozo que transformará tu vida e incluso hasta tu rostro. Sí, ¿has estado con una persona amargada? Espero que no hayamos sido nosotros, ¿verdad? Pero has estado y has escuchado cómo luce una persona amargada. Tengo un ejemplo pero no lo voy a dar porque no, ya me arrepentí, lo tenía aquí. No, hijo del Señor. El chismecillo a todo lo que da, ¿verdad? No lo voy a decir, pero ¿has visto una persona amargada? ¿Cómo habla? ¿Cómo se expresa? ¿Cómo está su cara? Bien, la palabra de Dios es clara. Hay algo que es buena medicina para nosotros y es el gozo. Es un corazón alegre. El corazón gozoso alegra el rostro, pero la tristeza del corazón quebranta nuestro espíritu. Querida iglesia, amada iglesia, nosotros debemos de considerar y procurar que nuestro gozo provenga del conocimiento del Dios que prometió estar con nosotros y que se hace llamar nuestro Padre Celestial. ¿Por qué José? ¿Por qué Job? ¿Por qué Daniel? ¿Por qué incluso Pablo pudieron mantenerse firmes y gozosos estando en esas cárceles o a lo que se enfrentaron ellos? Porque conocían a su Dios. La pregunta es si tú y yo realmente le conocemos y nuestro gozo se desprende de él o de las circunstancias. Pregunta, ¿tú lo conoces y lo experimentas? ¿Sí o no? ¿Sabes por qué? Porque de ahí vendrá tu gozo también. Solo permaneciendo en Jesús y fijando la mirada en Él podemos tener un gozo perfecto. Juan 15:11, ¿me ayudas a leerlo? Dice así, 1, 2, 3. Estas cosas les he hablado para que mi gozo esté en ustedes y su gozo sea perfecto. Solamente, tú sabes cuál es el tema de Juan 15, permanecer en Él. Solamente cuando permanecemos en Él, cuando le procuramos a Él, entonces es que podemos dar fruto, pero no nada más eso, sino que dice Jesús, todo esto les he hablado para que mi gozo esté en ustedes. El gozo del Señor puede estar en nosotros y además nuestro gozo sea perfecto. Otra característica de alguien que sigue a Jesús, no nada más es que se mantiene gozoso, sino que también se mantiene orando. ¿Me ayudas a leer la frase que está aquí atrás, por favor? 1, 2, 3. La oración es mucho más que palabras. Es un acto de fe, búsqueda en intimidad y humildad. La oración, familia, no nada más es un monólogo que tú y yo tenemos. La oración en esta iglesia y para Tesalónica era vital. Ellos se mantenían orando. Ellos se mantenían rogando a Dios y teniendo esta cercanía con Dios. Un discípulo de Cristo entiende que la oración no solamente se trata de pedir, es un acto de fe. Cuando tú y yo estamos orando, estamos diciéndole, Señor, yo tengo la confianza en ti. Es decirle, Señor, yo sé que todo está en tu control. El discípulo de Cristo también mantiene esta conexión y esta relación con su Creador porque sabe que depende completamente de Él. Y me gustó cómo quedó esta parte de búsqueda en intimidad. Yo no sé si te ha pasado, pero seguramente si ya tienes hijos un poquito más grandes, sobre todo hacia la adolescencia, prácticamente el único contacto que tienes con él es para que se bañe, para que recoja su cuarto y para que venga a pedir, ¿sí o no?
¿A quién le gustaría tener esa relación por siempre jamás? Claro que no. Incluso yo ahorita estoy disfrutando mucho de mi hija y le decía a mi esposa, y le contaba también, creo, a un amigo, me encanta cuando mi hija me necesita. Disfruto mucho que mi hija me necesite. Volvió a pasar, la saqué, fui con Marquito por un ramen y ella me dice, tola, tola. Eso quiere decir que sola. Ella quiere bajar, quiere caminar y la dejé sola. Y mientras va sola hay un perro que está en una casa y ladra y guau, 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 guau. ¿Qué crees que hace mi hija? Viene inmediatamente conmigo, está temblando, me agarra, me agacho y la abrazo. ¿Y qué crees que hace mi hija? Voltea a ver al perro y le dice, hola. Y sabes, eso llena mi corazón. Me encanta que mi hija me pida ayuda, me encanta que mi hija esté conmigo. Ese disfrute que yo puedo tener como padre al acercarme a mi hijo es el mismo disfrute que también tiene el Señor nuestro Dios cuando tú y yo nos acercamos y pedimos de su ayuda. Y sabes, tú y yo deberíamos de ser 100% dependientes de Él. El discípulo de Cristo mantiene esta conexión y esta relación, esta búsqueda en intimidad con Dios. No seamos típicos adolescentes que solamente llegamos delante de Dios para dame, Señor, solucioname esto. Nosotros procuramos la intimidad con Dios porque le disfrutamos y porque Él también tiene disfrute al encontrarse con nosotros. Es un acto de humildad también la oración. ¿Por qué? Porque tú y yo entendemos que no podemos solos. Cuando tú y yo vamos y oramos delante de Dios, le estamos diciendo, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. Ahora, me encanta porque Pablo dice, oren sin cesar, u oren constantemente. La palabra constantemente o sin cesar viene de esta palabra que la voy a leer como está ahí, adialeptos, que quiere decir en cada situación y en todo momento. Pablo está diciendo constantemente tienes que orar, orar, orar en cada situación. Alguna vez me preguntaron a mí, pastor, ¿cuánto ora? ¿Cuál crees que fue mi respuesta? Tal vez algunos esperaban como 4 horas, 5 horas, pues es el pastor, tiene que orar. Pero gracias a que me hicieron esa respuesta esa pregunta hace tiempo, pude dar una respuesta que ni siquiera había pensado bien. Y es que la verdad es de que yo me la paso orando en muchos momentos de mi día a día. Si estoy haciendo ejercicio o si estoy no se ve todavía lo del ejercicio, pronto lo verán, tengan fe. Si estoy en casa, si estoy en el coche o estoy escuchando algo, me mantengo orando, incluso hasta por cosas muy sencillas. Yo siempre he tenido un temor con el tema de mi hija, de que se me ahogue y demás. Y tú sabes que cuando están chiquitos por todo se ahogan. Entonces, estaba comiendo, estábamos de vacaciones y mi hija estaba, pues sí, se le atoró algo en su gargantita, empezó como no poder respirar y bueno, mi esposa empezó a hacer lo que tienen que hacer para poder ayudarla o auxiliarla mientras yo oraba. Mi esposa ya estaba haciendo, yo no podía ahí meterme también a hacer a mi hija y demás, mi esposa ya estaba haciendo lo conveniente y yo mientras oraba. Nosotros somos dependientes de Dios, de la oración constantemente en todo. En todo, incluso antes de venirme para acá, yo le pedí a mi esposa que orara por mí. Antes de salir aquí con ustedes, estamos orando o estoy orando también allá en aquella Pastor Cueva. Bueno, así le llamamos a la Pastor Cueva, a ese lugar. Estamos ahí orando. Nuestra vida tiene que ser y se tiene que destacar por ser una vida de oración. La pregunta es si realmente nosotros estamos orando constantemente, oramos sin cesar por cualquier cosa. Todos estos ejemplos que te di es porque nosotros oramos a Dios en cada situación y en cada momento. Nosotros dependemos totalmente de Dios. Otra cosa por la que Pablo también les habla es porque la oración es poderosa para nosotros. ¿Alguna vez has intentado resolver algún problema sin herramientas? Es frustrante cuando no tienes la herramienta adecuada. Y a mí me ha pasado muchas veces. Como ves, yo no soy un hombre de herramientas. Yo no soy un hombre que tenga muchas cosas de herramienta y demás. Pero, ¿sabes? Me han llegado algunas cosas y no tengo la herramienta necesaria. Entonces tengo que andarle pidiendo aquí al señor Arturo, o mejor conocido como el guitarras. Oye, préstame esto. Oye, préstame lo otro. Ahora imagina que tú estás enfrentando las dificultades de la vida sin usar la herramienta más poderosa que Dios te ha dado. La oración. Pablo
Escribe a los tesalonicenses y sabía lo crucial que era para ellos enfrentar las persecuciones, las dudas y los desafíos con una conexión constante con Dios. Por eso Pablo tiene que decirles, oren sin cesar, oren constantemente, en todo momento y por todo. Amada iglesia, debemos de guardar esto en nuestros corazones. ¿Me ayudas a leerlo, por favor? 1, 2, 3. La oración no es opcional, sino esencial, porque a través de ella se puede transformar cada momento de nuestras vidas en una oportunidad para depender más de Dios. Una vez más, la oración nos hace más dependientes de Dios porque le decimos, Señor, yo no puedo, pero tú sí puedes. La oración no es opcional para los cristianos o seguidores de Jesús. Es algo vital, es algo esencial. Contrario a lo que muchos creen en la oración, y destacamos el decláralo y sucederá, átalo o desátalo o decláralo en voz alta, nosotros creemos como iglesia esto. ¿Puedes ponerlo, por favor? Que la oración también alinea nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios. Contrario a lo que muchas veces se enseña, y que creo firmemente que Pablo no está enseñando esto a esta iglesia, creo firmemente que Pablo le estaba diciendo esto porque también en la oración ellos alinean su voluntad con la de Dios. Cuando tú y yo oramos también, no nada más lo ocupamos como una herramienta poderosa y no lo ocupamos para nuestros beneficios, sino para que nuestra voluntad se alinee a la perfecta voluntad de Dios. Acompáñame por favor a Mateo 26 ahí en tu Biblia, no va a salir acá en pantalla. Quiero mostrarte cómo es que esta oración o cómo la oración en general nos ayuda a alinear la voluntad de Dios con nuestra vida. Mateo capítulo 26, versículo 36. ¿Sabes quién nos enseñó esto? ¿Y sabes quién nos enseñó a orar de esta manera? Jesús. Mira lo que dice y veme siguiendo por favor. Mateo 26, versículo 36. Dice así, entonces Jesús llegó con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí mientras voy allá y oro. Y tomando con él a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse. ¿Qué estaba pasando en el corazón de Jesús en ese momento? Lo podemos ver aquí claramente. Él estaba triste y estaba angustiado. Entonces él les dijo, mi alma está afligida hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen junto a mí. Y adelantándose un poco, cayó sobre su rostro y mira lo que oraba Jesús. Jesús estaba orando esto, Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como que tú quieras. Y muchas veces nos quedamos en este texto nada más y decimos, sí, Jesús, qué buena onda. No, pon atención, porque Jesús no nada más hizo esta oración una sola vez. Mira lo que sigue. Entonces vino Jesús a los discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, con que no pudieron velar una hora junto a mí, velen y oren para que no entren en ¿qué? Tentación. El espíritu está dispuesto, pero la carne es débil. Versículo 42, apartándose de nuevo, oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si esta copa no puede pasar sin que yo la beba, hágase ¿tú qué? Jesús ya lo hizo una segunda vez. Versículo 43. Vino otra vez Jesús y los halló durmiendo, porque sus ojos estaban cargados de sueño. Dejándolos de nuevo, se fue y oró por tercera vez y dijo otra vez las mismas ¿qué? Palabras. ¿Por qué te estoy diciendo esto? Porque Jesús nos enseñó a orar conforme a la voluntad de Dios. Hay cosas que tú y yo deseamos, hay cosas que tú y yo hemos pedido durante muchos años. Señor, haz esto, Señor, haz lo otro. Incluso hemos llegado a esta posibilidad, Señor, es que tú lo dijiste, entonces tú lo tienes que hacer. O hiciste algún pacto y diste una ofrenda y demás. Y tú crees que por eso, entonces Dios está obligado a hacer lo que tú quieras. ¿Bien? No. La oración, querido hermano y amada iglesia, nos enseña que nosotros a través de la oración podemos alinear nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios. Jesús dijo esto, Señor, no quisiera que pasara esto, pero no se haga lo que yo quiera, sino se haga tu
voluntad. Hice una pregunta para ti. ¿No crees que si Dios no ha contestado, tal vez lo que quiere no es cambiar tu situación, sino cambiarte a ti? Porque muchas veces oramos para que se haga lo que yo quiera. Señor, cambia esto. Señor, quita esta enfermedad. Señor, ya quítame este dolor. Señor, ya pasa esto, ya pasa lo otro. Cuando realmente tal vez lo que el Señor está haciendo es mandándote esa situación para transformar tu corazón. Alguien que nos enseña claramente esto es Pablo en su segunda carta a la iglesia en Corinto, capítulo 12. Mira lo que había pasado con Pablo. Dice, y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne. No sabemos qué fue lo que pasó con Pablo. Era un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí. Ahora, ¿con Jesús hubo una respuesta? No. Con Jesús no hubo ninguna respuesta, porque si tú lees, dice, inmediatamente fue con sus discípulos, los halló así y Jesús mismo les dice, levántense porque ya vienen por mí para ser entregado. Ahora, Pablo sí tuvo una respuesta. Y la respuesta que obtuvo Pablo me encanta porque dice, él me ha dicho, ¿me ayudas a leerlo por favor? Te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Pablo no dijo, no escuchó, sí, te voy a quitar ese aguijón, te voy a quitar ese mensajero de Satanás para que te deje de abofetear. No, lo que le dijo el Señor es, te tiene que bastar mi gracia. Y creo firmemente que muchos de nosotros hemos recibido ya esta respuesta por mucho tiempo, pero no la hemos querido entender y nos hemos seguido aferrando. Pablo toma una actitud que tú y yo podemos tomar, y la actitud es esta. Por tanto, con muchísimo gusto me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Por eso me complazco en las debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones y en angustias por amor a Cristo. Porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Pregunta, ¿Dios podía quitar de Pablo este aguijón? Pero no lo hizo. Por eso repito, ¿me ayudas a leerlo? 1, la oración que sigue, 1, 2, 3. La oración también alinea nuestra voluntad a la perfecta voluntad de Dios. Pastor, entonces ya no voy a orar. No, por supuesto, tienes que orar. El mismo Dios al que oras te dirá y te hará saber cuándo es momento. Puede ser como Jesús. En ese mismo momento vendrá la respuesta de parte de Dios. Otra cosa que Pablo manda a la iglesia es que no nada más estén orando y estén siempre gozosos, sino que sean agradecidos. Pablo dice, den gracias en todo porque es la voluntad de Dios para ustedes en Cristo Jesús. Iglesia, qué fácil es olvidar que lo que tenemos o no tenemos, que tus enfermedades o la salud, circunstancias dolorosas o alegres, es parte de la voluntad de Dios para nosotros. Amén. Eso es difícil de entender y es muy fácil de olvidar. Porque muchas veces tú y yo creemos que lo que están pasando es porque al Señor se le escapó, porque a Dios se le escapó. Y es como, Señor, se te escapó esto. No. El Señor tiene bien planeado todo lo que sucede en nuestras vidas y todo tiene y está alineado a su perfecto plan. Qué fácil es olvidar. Y yo soy el primer de ellos. Pero para eso está el corazón agradecido. Un corazón agradecido en tiempos de dificultades, en problemas, en enfermedades, en necesidad, nos recuerda lo que Dios hizo en el pasado. Si Dios lo hizo antes, también lo puede hacer ahora. Hace tiempo ya les he hablado de esto y Pau Torres en alguna ocasión, creo que con las chicas, dijo esto, la gratitud cambia nuestra actitud. La gratitud, ¿me ayudas a leer lo que sigue? 1, 2, 3. La gratitud no es una reacción ante las circunstancias de la vida. Es una decisión que puede transformar nuestro corazón y nos permite recordar que Dios sigue siendo Dios. El que tú seas agradecido no es una reacción ante lo que suceda en la vida. Es una decisión que tú y yo tomamos. O somos agradecidos en todo, como lo dice Pablo. No dice por todo, dice en todo. En cualquier circunstancia.
O somos agradecidos o simplemente no lo somos. La gratitud es una decisión que puede transformar nuestro corazón. ¿Sabes por qué se transforma? Porque en cuanto tú empiezas a ser agradecido por lo que sí tienes, no por lo que no tienes, entonces empieza a cambiar tu perspectiva. Hay veces que nosotros vemos cosas y decimos, es que no tengo esto, no tengo lo otro, porque la otra persona lo tiene. Pero cuando volteas y ves todo lo que tienes, cómo Dios te ha colmado de misericordias, cómo su amor te ha traído hasta ahora, cómo es que tienes alimento diario para tu casa, cómo es que puedes vestir, cómo es que puedes calzar, cómo es que tienes una casa, entonces todo cambia. Pero sabes, la gratitud es una decisión, es algo que tú tienes que tomar. Dice Pablo, seamos agradecidos en todo. Ahora, ¿por qué seamos agradecidos en todo? Romanos 8:28 lo va a decir y lo leemos juntos, familia. 1, 2, 3. Sabemos que Dios va preparando todo para el bien de los que lo aman, es decir, de los que Él ha llamado de acuerdo a su plan. Esto lo está en la TLA. Ahora, estas tres cosas no están separadas. Son juntas y las puede vivir y experimentar todo aquel que ha decidido confiar en Cristo. ¿Qué pasa, pastor, si yo no estoy bien en alguna de estas? Es muy sencillo, vuelve al Señor. La pregunta es, ¿cómo estás el día de hoy? ¿Cómo estás el día de hoy? No crean que yo me medí así, ¿eh? Todas esas tenían que estar en una línea en medio, pero no las alcanzamos a poner así. ¿Cómo estamos el día de hoy? Me paro aquí a la mitad. ¿Estoy unos pasitos hacia el gozo? ¿O realmente mi casa, mi familia, mis amigos pueden dar testimonio que no, que más bien en vez de gozoso estoy bien triste y estoy amargado? El Grinch te llaman. No es cierto. ¿Cómo estoy en tema de oración? Ok, estoy orando a Dios, estoy dependiendo de Él, estoy mostrando que todo depende de Él o estoy haciendo mi perfecta voluntad. Estoy haciendo lo que yo quiero. ¿Cómo estás en el tema de gratitud? Mi gente puede ver que estoy agradecido por lo que tengo, incluso por lo que el Señor no me dio este año, o estoy tirándole hasta acá y estoy de ingrato y estoy quejándome y estoy diciendo y demás. Creo que eso es una muy buena evaluación para nosotros. Repito, no importa donde tú estés el día de hoy. Incluso si todas las tienes hasta acá, hasta tu lado derecho, no importa. Tú puedes volver a Cristo y en Cristo tú vas a encontrar el gozo. Vas a poder encontrar a alguien que te escucha y que puedas alinear tu voluntad con la de Él y podrás ser agradecido. No es fácil vivir así. Pero Pablo dice, esta es la voluntad de Dios. Ojo, no nada más de las cosas que te están pasando. Dice, esta es la voluntad de Dios, que nosotros seamos gozosos, que nos mantengamos orando y que seamos agradecidos. Muy bien, ¿vamos bien hasta acá? Vamos a terminar con el último puntito, o nuestro segundo punto, que es, no lo apagues y examínalo todo. Dice, no apaguen al espíritu, no desprecien las profecías, antes bien examínenlo todo cuidadosamente, retengan lo bueno y absténganse de toda forma de mal. Pablo está usando una metáfora de apagar un fuego para referirse al Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Esta expresión invita a la iglesia, a esta misma iglesia en Tesalónica, y ahora también aquí a Iglesia Horizonte Querétaro, a no obstruir, limitar o resistir la acción del Espíritu en nosotros. Pareciera que me voy a poner pente, pero no es así. Espera un momento. Hay distintas maneras en que tú y yo podemos apagar, sofocar o resistirnos a la obra del Espíritu Santo. Bien, la primera de ellas, déjame mostrártela. Solamente quiero decirte que ahora te voy a decir lo que tienes que hacer para obstruirla o apagar al Espíritu Santo. No te voy a decir lo contrario, que es avivarlo. Te voy a decir cómo es que tú y yo podemos obstruirlo. Número 1, ¿me ayudas a leerlo? Cuando yo resistirme a la dirección del Espíritu Santo. Cuando tú y yo, o cuando Pablo dice que no apaguen al Espíritu Santo, no lo sofoquen, está haciendo referencia a esto. ¿Por qué? ¿Qué estaba pasando en ese momento? Se estaban levantando profetas
Y entonces la iglesia ya estaba dudando y estaba diciendo, no, como que todo lo que nos están diciendo esos profetas como que no es real. Y la verdad es que sí, en ese momento se estaban levantando profetas, pero bien malos, que estaban hablando solamente para sí. De manera que la iglesia se hizo un poco picky. Y es lo que pasa también en este momento, y ahorita les voy a explicar un poquito por qué. Pero si tú quieres apagar al Espíritu Santo, entonces resístete con todo y no te dejes dirigir por el Espíritu Santo. Él es quien nos guía a toda verdad. ¿Tú quieres apagarlo? Resiste con todo tu corazón esto. Número 2. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. Caer en diferencia espiritual. Apagar el espíritu puede suceder cuando tú como creyente dejas de buscar a Dios activamente. Descuidas tu oración, descuidas tu comunión, el estudio de la palabra, de manera que te vas enfriando con Él. Y entonces, ¿sabes qué hacemos? No le damos chance, no alimentamos nuestro espíritu y entonces empezamos a andar a la carne. Gálatas es muy claro respecto a eso. Dice, pues vivan en el espíritu y no anden y no satisfagan los deseos de su carne. ¿Quieres apagar y sofocar al espíritu también? Número 3, mantén pecados ocultos. Ojo, no nada más se trata de pecado, sino tú puedes estarte resistiendo ahora a la dirección del Espíritu Santo. Él te guió, Él te dijo, te habló a través de su palabra, te ha estado hablando y tú te resistes. De manera que tú caes en una indiferencia espiritual. No me importa qué me esté diciendo. Y entonces empiezo a apartarme del Señor. Y lo que viene ahora también es mantener pecados ocultos. Efesios 4:30 dice esto: no entristezcáis al Espíritu Santo de Dios, por el cual fueron sellados para el día de la redención. De esta manera tú y yo podemos sofocar al Espíritu Santo. Pero el 4 lo dejé hasta el final porque realmente el contexto nos habla mucho de esto. Despreciar los dones espirituales. ¿Quieres sofocar al Espíritu Santo? Desprecia los dones espirituales. En el contexto inmediato del que tenemos aquí en la palabra, Pablo menciona la importancia de no menospreciar las ¿qué? Profecías, ni los dones espirituales. Los tesalonicenses, familia, posiblemente tenían miedo a abusos y a falsas manifestaciones y podrían estar cerrándose a la obra legítima del Espíritu Santo. Pregunta, ¿hasta ese momento ellos tenían la palabra profética más segura y tenían el canon cerrado? Por supuesto que no. De manera que el Espíritu Santo seguía obrando de cierta manera. Pero, ¿sabes? Había muchos charlatanes que se paraban. Desde aquellos días, por supuesto que sí. Y entonces empezaban a profetizar. Y Pablo les tiene que decir, hey, tengan cuidado. No cierren su corazón y no sofoquen al Espíritu Santo. Y ¿sabes? Esto también pasa muy frecuentemente y es muy usado en nuestros días con estas experiencias o manifestaciones que hay. Sabes, yo lo viví y lo viví de una manera desordenada. Tu servidor tenía una banda con la cual andábamos tocando por varias partes y muchas veces nos tocó ir a congresos, nos tocó ir a jóvenes, nos tocó hacer y tocar en varias partes y escuchábamos y veíamos muchas de estas experiencias. Donde para que el Espíritu Santo o tú recibieras al Espíritu Santo te tenías que caer o tenías que temblar o simplemente tenías que hablar en lenguas o tenía que pasar algo. Incluso creo que ya se los he comentado antes, se los comento a ustedes, pero un día fuimos a tocar a San Juan del Río, no sé si mi primo Mar se acuerda, le abrimos a NAF, creo, a otra banda y no fue a Gamaliel Morán, ya me acordé, Gamaliel Morán. Y me acuerdo que el pastor se paró en ese momento y dijo, todos los que deseen recibir la llenura del Espíritu Santo y el Espíritu Santo venga sobre sus vidas, pasen por favor. Y entonces pues yo dije, pues yo quiero. Pues sí, no cobraban, entonces yo dije, yo quiero, ¿no? Y yo me acuerdo que todos en la banda con los que estaba tocando pasaron. Y yo vi cómo se caían uno a uno, vi cómo hablaban en lenguas y demás. Y él decía, es que si tú no hablas en lenguas no tienes el Espíritu Santo. Y entonces yo estaba así y él decía, suelta tu boca. Y yo así como tratando de hablar, pero no. Hasta como que me vio y no pasaba nada a mí. Me hace hacia un ladito, me dice como, tú hazte para acá. Y yo veía a todos los demás ahí tirados y demás. ¿Sabes qué provocaba eso en mi corazón? Tristeza. Porque es como yo no puedo recibir esos regalos. ¿Cómo yo no puedo recibir eso?
Ahora, no estoy diciendo, escucha esto, y ni siquiera pretendo burlarme de nuestros hermanos. Porque Dios puede manifestarse así. Yo creo que sí. A ver, dile que no. Eres Dios. De hecho, hay 2 veces que yo me he caído en mi vida. Bueno, 3 veces. Una, yo sí me hice así. Venían a tumbarme y yo dije, mejor me caigo, pues mejor para qué. Ya me quedé así, me quedé ahí tiradillo. Las otras 2 veces, creo que... Bueno, lo bueno es que se está grabando, ¿verdad? Rayos, corten esto, por favor. Sí, me acuerdo que estaban en un lugar y ya venía el pastor y me dice así. Y yo dije, no, pues ya mejor me caigo. Y además, como la vez pasada no me había caído, dije, no, pues vayan a pensar que no. Me caí. No lo hubiera dicho, caray. Pero las otras 2 veces que me caí fue una en mi casa, y otra en una iglesia, lo recuerdo muy bien. Y la primera fue en mi casa porque no me pude sostener. Había algo muy padre alrededor y yo estaba en comunión con Dios y demás, que yo no me pude sostener en pie. Me caí, de hecho caí arrodillado. Ahora entiendo cuando los profetas veían esa parte de Dios y ellos caían. O sea, no tienes de otra más que caerte, pues. Ahora, esto era algo que más o menos creo estaba pasando en aquel momento. Pastor, ¿está diciendo que está de acuerdo con esto? Es una exhortación que Pablo hace a esta iglesia, porque posiblemente estaban poniendo muchos peros a la obra que Dios quería hacer en ese momento. Tú sabes que nosotros no participamos de eso aquí en esta iglesia porque creemos que Dios es un Dios de orden. Dios es un Dios de orden y Dios no haría nada que distraiga la adoración de su Hijo Jesucristo. Además, quiero decirte algo que también Pedro ya lo dijo en su segunda carta. ¿Me ayudas a leerlo bien fuerte? Va a aparecer aquí en pantalla. Segunda de Pedro capítulo 1, 1, 2, 3. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Familia, el día de hoy tú y yo ya no tenemos que recibir más profecía. Porque muchos pueden decir, no, pero Pablo está diciendo que pongan atención a las profecías. Entonces todavía hay profetas. No, estamos hablando en contexto. En ese momento el canon no estaba cerrado. Ahora en nuestros días el canon está completo y está aquí. De manera que tú y yo no necesitamos que venga un profeta a decirnos, y nueva revelación de parte del Señor. No, son unos mentirosos y son unos charlatanes. Si no está conforme a la palabra del Señor y si no lo dice este hermoso libro, entonces simplemente son charlatanes. Profetas ya no los necesitamos. Aquí está la palabra profética más segura, a la cual tú y yo hacemos bien en prestar atención. Lamentablemente la iglesia, y me encanta porque la iglesia estaba también como, ¿qué está pasando con estas personas? Por eso Pablo les dice, hey, tienen que probar, tienen que examinar todo. Y la iglesia actualmente también tiene que examinar a todo, porque en vez de estar viendo la palabra profética más segura, muchas veces preferimos escuchar a charlatanes en la televisión diciendo lo que tienes que hacer, lo que no tienes que hacer, cómo tienes que pactar y demás. Ellos no tenían la palabra profética más segura, pero tú y yo sí la tenemos. ¿Necesitamos más profecías? No, la palabra de Dios ya la tenemos completa. De manera que lo que Dios permitió que quedara escrito fue para nuestra enseñanza y es nuestra norma de fe y conducta. Pastor, ¿qué pasa con todas aquellas manifestaciones? Creo firmemente que el contexto y situación influyen mucho. Repito, lamentablemente y por lo regular estas manifestaciones son desordenadas o un espectáculo. Nosotros creemos en este lugar que Dios es un Dios de orden y merece toda nuestra reverencia, no un show. Dice un comentarista, Pablo está exhortando a los creyentes a permanecer sensibles, abiertos y obedientes al Espíritu Santo. No deben permitir que el desánimo, el pecado, el temor impidan que el Espíritu obre en sus vidas y en la iglesia. Pablo no está afirmando que debemos de aceptar manifestaciones. De hecho, en los siguientes versículos, él dice, no desprecien las profecías. Antes bien, ¿me ayudas a leer bien fuerte eso? Examínenlo y hay que retener lo bueno. Es muy posible, repito, que la profecía estaba siendo menospreciada porque había individuos que estaban abusando de este don. Había haraganes entre los tesalonicenses.
Eso lo va a decir en su primera carta, perdón, lo acabamos de leer en el capítulo 4, versículo 11 y 12. Y tal vez dicen algunos autores que ellos usaban estas profecías para espiritualizar su haraganería con profecía. ¿Sabes cómo más o menos se vería el día de hoy aterrizando en nuestros días? Estos pseudopastores, profetas o apóstoles que dicen: el Señor me dijo que yo voy a tener un coche nuevo y ustedes son el medio. Sí. ¿Por qué se ríen? Sí, hay profetas así, claro que sí, en nuestros días pasa exactamente lo mismo. Veía hace tiempo un video que decía, no sé si era pastor, no sé qué era, pero decía: el Señor me dijo, no me lo van a creer, y hasta la cara así, que tenía que hacer un espacio más grande aquí en la iglesia para 2 coches, porque Dios me va a regalar eran 2 coches de alta gama, pero de más. Y dice, y lo loco no es lo que me dijo Dios, lo loco es que ya mandé construir la bodega para mis 2 coches aquí en mi iglesia. Sí, hasta la fecha tenemos ese tipo de profecías. Sí, hasta la fecha nuestros hermanos o neófitos, nuevos creyentes, creen en esto. Sí. Había personas en ese momento que ponían fechas, lo vimos hace algunas semanas, y especulaban sobre el final de los tiempos de la venida de nuestro Señor entre los tesalonicenses. Pablo dice: hey, no menosprecien, porque tal vez hay gente que sí tenga algo que decir de parte de Dios, pero examínenlo todo. Examínenlo todo. Osborne Grant, escritor de uno de los comentarios en los que me he basado para esta serie, dice: estar abierto a las declaraciones proféticas no significa ser ingenuo y crédulo y aceptar cualquier cosa que una persona te presente. Los abusos cometidos por falsos profetas y maestros eran comunes en ambos testamentos, y se desarrollaron criterios sólidos para separar lo bueno de lo malo. El hecho que alguien venga, incluso nosotros, vengamos y te expongamos esto, no quiere decir que debes de ser ingenuo y crédulo. Tú tienes que examinar. Como iglesia tenemos un llamado a examinar esto. 1 Corintios 12:10, Pablo nos habla del don de discernir espíritus. 1 de Juan 4:1 nos dice que debemos de someter todo a prueba para ver si es de Dios, porque han salido por el mundo muchos falsos profetas. Por eso Pablo tiene que decirle a esta iglesia: tienen que examinarlo todo cuidadosamente y retener lo bueno. ¿Me ayudas a leer lo que viene a continuación? 1, 2, 3. Es la persona y el mensaje los que se prueban para ver si Dios realmente los envió y si el Espíritu realmente inspiró. Esa es la persona y el mensaje lo que se tiene que probar. Iglesia, con esto vamos a terminar. Para que tú puedas recibir algo de parte de Dios, tú tienes que probar a la persona que te lo está diciendo y tienes que probar el mensaje. Ahora te voy a decir cómo se ve una persona a la que no le debes de hacer caso. Segunda de Timoteo capítulo 3, Pablo le dice a Timoteo: pero debes saber esto, que en los últimos días vendrán tiempos difíciles. Y escucha el tipo de hombre que no te va a poder dar ninguna palabra del Señor ni de parte de Dios. Estos hombres serán amadores de sí mismos, avaros, amantes del dinero, jactanciosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, irreverentes, sin amor, implacables. Nadie los puede parar. Son calumniadores, son desenfrenados, son salvajes, son aborrecedores de lo bueno, son traidores, impetuosos, envanecidos, amadores de los placeres en vez de amadores de Dios. Y yo te lo he dicho, esto es lo peor de todo: tienen apariencia de piedad, pero han negado su poder. ¿Qué debemos de hacer a los tales? Evita. Cuando venga un mensaje, una profecía o algo sobre tu vida, tienes que voltear a ver cómo es ese hombre. Y si realmente, ya lo vimos hace 8 días también con los pastores, si realmente ese hombre vive lo que te está diciendo. Es lo peor de todo, que muchos de ellos tienen apariencia de piedad, tienen su Biblia bajo el brazo, tienen perfectos perfiles en internet con muchas frases motivadoras y demás, pero ¿sabes? Ha negado al Señor. ¿Cómo probamos el mensaje? 1 de Timoteo capítulo 6. Timoteo le dice: enseña estas cosas y anima a que todos las obedezcan.
Puede ser que algunas personas nos contradigan, pero lo que les enseñamos es la sana enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, la cual conduce una vida de sumisión a Dios. Cualquier enseñanza que te lleve a estar en sumisión y en obediencia a Dios, puedes recibirla, por supuesto que sí. Dice el versículo 4, cualquiera que enseñe algo diferente es arrogante y le falta entendimiento. Tal persona tiene el deseo enfermizo de cuestionar el significado de cada palabra. Esto provoca discusiones que terminan en celos, divisiones, calumnias, malas sospechas. Individuos como estos siempre causan problemas. Tienen la mente corrompida y le han dado la espalda a la verdad. A esto, para ellos, mostrar sumisión a Dios es solo un medio. ¿Para qué? Esto es lo peor de las personas. Muchos se hacen pastores para generar grandes riquezas y entonces pedirle a la iglesia y demás. Aparentan piedad, pero solamente aparentan piedad para enriquecerse a sí mismos. ¿Qué es lo que Pablo les dice en versículo 22? ¿Qué tenemos que hacer, iglesia? Absténganse. Abstenerse es mantenerse alejado de o no tener nada que ver con. Familia. Cuando se hace el examen o cuando tú y yo examinamos las cosas, cualquier especie de maldad debe de ser desechada. Esto incluye el mal que puede venir con una apariencia espiritual. Cuando se hace el examen, cualquier especie de maldad debe de ser desechada. Esto incluye el mal que puede venir con una apariencia espiritual. Pablo ha dicho esto, evítalos, evítalos. Pablo hasta ahora nos ha enseñado cómo se ve una iglesia que permanece en la fe y la esperanza en amor. Pablo ahora nos está enseñando cómo se ve una iglesia que sigue a Cristo, se mantiene gozosa, orando y agradecida. La pregunta para nosotros sería, ¿dónde estamos el día de hoy? ¿Estás siendo agradecido? ¿Estás orando en todo tiempo? ¿Estamos gozosos? Pablo nos exhorta también a tener cuidado de no apagar el espíritu a través de nuestra desobediencia y pecado. Pero también nos llama a examinar cuidadosamente todo. Pero ¿sabes? Debemos de tener cuidado aquí, de no volvernos fariseos. El problema con un fariseo era el siguiente, que para él todos estaban ¿qué? ¿Y él cómo estaba? Bien. Porque cuando escuchamos este tipo de prédicas, es muy constante el poder juzgar y poder decir y ver a otras personas que están haciendo mal. Eso era lo que hacía el fariseo. Mira lo que dice Mateo 23. Vamos para allá, por favor. Y con esto voy a terminar ahora sí. Me está dando el síndrome del predicador. Ya termino y no termino. Mateo 23. Voy a leer nada más a partir del versículo 23, familia. Una vez más repito, examina cuidadosamente todo, pero no te vuelvas un fariseo. ¿Ya estás ahí, Mateo 23? Voy a leer desde el versículo 23. Mira lo que dice. Ay de ustedes, escribas y fariseos, hipócritas, que pagan el diezmo de la menta, del anís y del comino, y han descuidado los preceptos más importantes de la ley, la justicia, la misericordia y la fidelidad. Estas son las cosas que debían haber hecho sin descuidar aquellas. Guías ciegos que cuelan el mosquito y se tragan ¿qué? Están preocupados por cosas pequeñitas y ellos mismos no se dan cuenta que están peor. Versículo 25, hay de ustedes escribas y fariseos hipócritas que limpian el exterior del vaso y del plato, pero por dentro están llenos ¿de qué? Robo y desenfreno. Fariseo ciego, limpia primero lo de adentro del vaso y del plato para que lo de afuera también quede limpio. Hay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, que son semejantes a sepulcros blanqueados. Por fuera lucen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. Así también ustedes por fuera parecen justos a los hombres, pero por dentro están llenos de hipocresía y de iniquidad. Y quiero ser muy enfático en esto. Porque tú y yo podemos convertirnos en fariseos. Somos capaces de ver lo que no está haciendo nuestro cónyuge, lo que no está haciendo nuestro líder, lo que no está haciendo otras personas, lo que no está haciendo tu pastor, lo que no está haciendo tal persona, lo que no está haciendo la otra. Pero sabes, tú y yo nos parecemos a ellos. Tenemos cuidado de las pequeñeces, pero no nos volteamos a ver a nosotros mismos.
Así que el problema es que dejas de verte a ti primero para criticar a los demás. Familia, la pregunta del día de hoy sería esta. ¿Me ayudas a leerlo? 1, 2, 3. ¿Cómo estás? Número 2. Número 3. Número 4. Y número 5. ¿Realmente estoy examinando todo sin llegar a ser un fariseo? Pablo habla, Apocalipsis 2, está escribiendo el ángel a la iglesia en Éfeso. Y me encanta porque la iglesia en Éfeso era una iglesia que había aprobado a todos los que se decían ser profetas. Ellos examinaban cuidadosamente todo. Todo. Pero había algo que habían dejado de hacer. ¿Era qué? Su primer amor. Amada iglesia, sirva esto para recordarnos una vez más que tú y yo hemos sido llamados a intimidad con Dios. Ese gozo, el que tú y yo permanezcamos en una intimidad con Dios, el que tú y yo podamos permanecer alegres, el que tú y yo podamos examinar la palabra del Señor, eso solamente proviene de permanecer en Cristo. Eso solamente proviene de estar con Él, no proviene de otro lugar. Así que vamos a ponernos en manos de nuestro Dios, vamos a pedir perdón por lo que tengamos que pedir perdón, y la invitación sigue siendo esta: vuelve a Cristo. El gozo perfecto solamente lo encontraremos en Él. Él nos da algo mucho más que solamente alegría. Cierra tus ojos, por favor. Señor, gracias por tanto amor y por misericordia. Gracias porque, Señor, ciertamente es una palabra fuerte, porque, mi Señor, a veces somos así. Perdónanos porque muchas veces nuestro gozo no es gozo, Señor, más bien es alegría, porque está determinada por las cosas que suceden alrededor. Nuestro gozo no eres tú. Perdónanos, Señor. Perdónanos también, papá, porque a veces el tema de oración, Señor, nos falla. Y en vez de orarte a ti, preferimos hacer otras cosas. Concédenos el orar en todo tiempo. Concédenos, Señor, el poder ir a ti en intimidad y buscarte, Señor, con humildad. Sabiendo, Señor, que no es una opción, Señor. Concédenos eso para gloria y honra de tu nombre. Concédenos, Señor, también no apagar y no ahogar, Señor, ese fuego. Hay cosas, Señor, que no entendemos aún. Señor, hay cosas, manifestaciones y cosas que vemos que sí realmente no entendemos y que sí creemos que tú puedes estar ahí, Señor. Pero el día de hoy queremos pedirte, desde nuestro corazón y como iglesia, tenemos la palabra profética más segura, la cual nosotros hacemos bien al estar atentos. De manera, Señor, que mientras tú nos concedas vida y nos permitas estar, Señor, al frente de esta iglesia, concédenos ser fieles mayordomos de esto. Señor, donde este púlpito siga reverenciándote a ti, siga exponiéndote a ti. Y no sea un show, Señor, sino seas tú, Señor, hablando a tu iglesia. Así que, Señor, si hay pecado en nosotros que está apagando, Señor, ese fuego y que ha quitado el gozo de nuestra salvación, Señor, el día de hoy te pedimos perdón. Nos humillamos delante de ti, Señor, y clamamos por eso. Regálanos, Señor, en oración poder alinear también nuestra voluntad a la tuya, Señor, porque tu voluntad es buena, es agradable y es perfecta. Regálanos, Señor, esto que tenía la iglesia en Tesalónica. Señor, estar despierta y estar viendo, Señor, no ser una iglesia crédula, sino una iglesia que examina todo, Señor. Pero también ser una iglesia que no sea farisea, Señor. Permítenos voltear a ver primeramente nuestros corazones antes de juzgar y antes de criticar a los demás. La pregunta sigue siendo la misma, Señor. ¿Por qué nos preocupamos por la paja del ojo de nuestro hermano sin ver la viga que nosotros tenemos muchas veces? Pero por tu Espíritu Santo, Señor, y por tu gracia y misericordia también,
Concédenos ser una iglesia celosa, que pruebe, Señor, la palabra, los hombres. Pero, Señor, no nos dejes caer en lo que cayó esta iglesia en Éfeso, su primer amor. Qué terrible, Señor, sería esto, que tuviéramos una teología perfecta y una predicación excelente, y una iglesia que aprenda conceptos y que se sepa media Biblia, si hemos perdido nuestro primer amor. Así que vuelve a tu iglesia, Señor, el día de hoy a ti, a esa relación contigo, y concédenos esto para la gloria de tu nombre, Señor, y para el bienestar de nosotros. Sé con nosotros, Señor, te necesitamos tanto. Esta es tu iglesia, Señor, la iglesia Horizonte Querétaro es tuya, y rogamos esto para gloria y honra de tu nombre.